Bien, esta hora Dios les bendiga grandemente, mis hermanos estudiantes del curso de Teología Sistemática. Hoy vamos a continuar con el capítulo 8 acerca de la salvación. Y para esto vamos a abordar algunas cosas importantes que componen la salvación. Entre ellas están la justificación, la regeneración y la santificación, ¿verdad? Justificación, regeneración y santificación. Sin justificación no hay regeneración. Sin regeneración no hay santificación. Ese es el complemento de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, la justificación es un término judicial o legal que nos recuerda una escena en los tribunales donde un hombre o del hombre culpable ante Dios y condenado recibe la absolución de sus delitos y es declarado justo, ¿verdad? Por ejemplo, nada en este mundo puede justificarnos ante Dios si no es Dios mismo. No existe un poder más grande, no existe una justicia más grande, no existe ninguna gracia fuera de Dios que nos pueda colocar en el estrado de la justificación, sino solamente la misma justicia de Dios que fue revelada en Cristo. Este término justificación es como cuando a un delincuente lo ponen delante de un juez para declarar una absolución de sus cargos que se le imputan o de los cuales es acusado, y no importa la índole ni la magnitud de sus delitos, simple y llanamente es justificado o es declarado inocente, o sea, es perdonado. Sus antecedentes incriminatorios son limpiados, su página queda en blanco. Entonces, eso es justificación. O sea, cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús, nos postramos ante Él, le pedimos perdón, mostramos dolor y arrepentimiento por nuestros pecados, Él nos limpió, nos perdonó y nos declaró justos. De tal manera que podemos presentarnos ante Dios con toda libertad, porque en Cristo somos declarados justos, ¿verdad? No es por mérito propio, no es por capacidades natas o innatas, sino que es pura gracia de Dios. Ahora vamos a ver el segundo término, regeneración, la manera de introducción. Es la experiencia interna, ¿verdad? Es la experiencia interna, nos indica la adopción, nos sugiere una escena doméstica del hogar donde el alma muerta en delitos y pecados necesita una vida nueva. Para comprenderlo con claridad, el hombre nace en pecado, pero hay un cierto periodo de tiempo en donde el hombre es inocente. Su infancia, ¿verdad? Hasta que llega al estado de conciencia que es a menudo va cumpliendo años, va creciendo, su mente va despertando y llega a un punto donde se vuelve un ser consciente, razonable, pensante, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, con la capacidad de hacer lo malo, obviamente, específicamente en lo que es el pecado. Ahora, a medida que el hombre avanza en la vida, la marca del pecado, la huella del pecado es grande. Entonces, cuando esa persona pecadora se convierte a Cristo Jesús y es declarado justo, el Señor comienza a hacer una transformación interna, una renovación o una regeneración, ¿verdad? Es reconstruir el alma humana.
El alma que fue deformada por el pecado, Cristo con su poder, a través de elementos importantes como lo es la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo, el hombre es regenerado, reconstruido, pero no a la imagen terrenal, sino a la imagen del Señor que lo salvó. A eso se le llama el proceso de regeneración. Es un proceso evolutivo, es un proceso progresivo, es un proceso lento que cada día, día con día, debemos incentivar, debemos cooperar con el Espíritu Santo y con la palabra para cambiar, ¿verdad? Para cambiar. ¿Se puede detener el proceso de regeneración? Claro que sí, claro que se puede detener. Cuando empezamos a rechazar el mensaje de la palabra, cuando empezamos a cerrarle la puerta a Dios, cuando empezamos a decir no lo haré, no lo haré, no lo haré, el proceso regenerativo se estanca, ¿verdad? Y hasta puede morir. ¿Por qué? No por la inoperancia e ineficacia de Dios, nada que ver, Dios no es así, es por la complicidad humana. Cuando el hombre renuncia a la voz direccionaria de Dios, a cumplir su voluntad y a temer su nombre, entonces el proceso de regeneración se revierte y comienza a tomar fuerza el viejo hombre. Ok, el tercer elemento que comprende la salvación es la santificación. O sea, la santificación es cuando nosotros empezamos a practicar la santidad, cuando empezamos a vivir en santidad. Y es menester enseñarle a los cristianos, a los nuevos convertidos estas cosas. ¿Por qué? Porque es fundamental para la fe cristiana comprender el significado de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hablar de santificación, que es una palabra muy, muy amplia, nos indica un estado de preservación, de consagración, de apartado para el servicio de Dios, tal y como ocurría en el templo israelita en aquel tiempo, cuando aquellos inmobiliarios o aquellos muebles, perdón, eran consagrados, santificados para el servicio del Señor dentro del templo. Eso sugiere el proceso de la santificación. Veamos las condiciones de la salvación. ¿Qué se quiere significar por condiciones de la salvación? Se quiere significar los requisitos en el hombre a quien Dios acepta por amor a Cristo. Y son dos, el arrepentimiento y la fe. O sea, eso es lo único que Dios pide. El trabajo de la salvación está hecho, la redención está hecha, está allí, ya está terminado todo. Pero para que esto se vuelva efectivo en la vida del hombre, deben existir dos cosas. Uno, el arrepentimiento, que es cuando el hombre decide, pues, decide detenerse en su vida, tiene un dolor verdadero por el pecado, pide perdón al Señor y este arrepentimiento obviamente lo movió la fe. Aunque no es una fe abierta en ese momento, aunque no es una fe poderosa en ese momento, es una fe salvicia que lo impulsa a arrepentirse y acercarse a Dios, que es el único que puede perdonar sus pecados. Entonces, la fe en sentido bíblico significa creencia y confianza. Entonces, cuando tenemos fe en Dios, estamos diciendo, yo creo y confío en el Dios de la salvación, en el Dios que murió en la cruz y que puede perdonar mis pecados. Entonces, esta fe hace efectiva la salvación en el creyente. En ese momento ocurren cosas extraordinarias como la conversión, ¿verdad? Ocurren cosas extraordinarias como la conversión, que es el acto mismo de nacer de nuevo, ¿verdad? La conversión es el acto mismo de nacer de nuevo
El hombre se aparta de los caminos pecaminosos y se vuelve a Dios. Por eso se llama conversión. Yo me convierto, yo me vuelvo de mis malos caminos, yo me aparto de mis malos caminos y me vuelvo a Dios. Eso es convertirse. Cuando alguien diga un inconverso, es alguien que no se ha convertido a Cristo. Es alguien que no lo conoce, alguien que jamás ha sido cristiano y que por lo tanto es un inconverso. Un impío es alguien que fue cristiano, que se descarrió y que ahora le sirve a Satanás. Ese es un impío. Y un incrédulo es uno que no cree, ¿verdad? Un incrédulo es aquel que no cree por nada del mundo, que lo podemos categorizar dentro de la misma línea de los ateos. Un incrédulo. Veamos entonces nuestro primer elemento, la justificación o absolución divina. Es un término judicial que significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación, ¿verdad? O sea, en términos jurídicos, el que había quebrantado la ley, la persona que merecía la condenación fue declarada justa. Pero ¿qué es aquel poder tan grande que tiene la capacidad de decir, este merece la muerte, este merece el juicio, este merece el castigo, pero por amor yo lo perdono? ¿Ok? O sea, esto depende exclusivamente del juez. Esto depende exclusivamente del juez. Así de simple. Depende exclusivamente del juez. Ese es el punto, ¿verdad? No es una potestad de nadie, no es una potestad del hombre, es directamente de Dios. Dios lo planificó, Dios lo construyó, Dios lo orquestó, Dios lo produjo. Perdonar al hombre, justificar al hombre a través de un sacrificio único y suficiente por la eternidad, la muerte expiatoria de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Entonces, todo hombre, mujer, niño, joven que se refugia en ese sacrificio es justificado. Sus pecados, por muy oscuros y negros que hayan sido, son perdonados. La página queda en blanco. La lista de delitos y de antecedentes incriminativos queda limpia. O sea, Dios es el único que puede limpiar el expediente pecaminoso de un hombre a través, a través de la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. Entonces nosotros somos privilegiados porque Él nos volteó a ver y nos invitó a su justificación. Nos llamó a ser perdonados, nos llamó a ser limpiados de nuestros pecados que nos condenaban a una hoguera eterna. Entonces, somos privilegiados porque Dios puso en nosotros su gracia limpiadora y salvadora y nos justificó. ¿Cuál es la fuente de la justificación? La gracia. Gracia que literalmente significa el regalo inmerecido de Dios al hombre. O sea, decía que solamente era Dios porque era el único. Ningún poder judicial, ninguna potestad mayor, ninguna moral mayor, ninguna justicia mayor podía desplazar a Dios en el término de restaurar a la criatura caída. Simplemente es Dios. Entonces mostró su gracia que se antepone al juicio y esta gracia contiene, nos trajo la obra de Cristo en el madero y hoy gratuitamente podemos recibir el perdón y libremente podemos entrar hacia su trono. Antes los adoradores tenían que acercarse con sangre en mano, sangre de un animal inocente,
para poder presentarse al lugar santísimo y encontrar la misericordia de Dios, hoy ya la sangre fue derramada, ya el velo fue abierto, el acceso al trono está libre y hoy, bajo la gracia de Cristo, la gracia de Dios en Cristo, podemos acercarnos al Señor y por lo tanto, disfrutar de su comunión. Cristo pagó todos nuestros pecados, limpió todas nuestras rebeliones y nuestros delitos en la cruz del Calvario. Su muerte es tan poderosa, su muerte en la cruz del Calvario es tan poderosa que abarca la eternidad. Entonces, algún mérito humano, ninguno. Algún mérito angelical, ninguno. Algún mérito divino, Cristo. Cristo es el autor de la gracia. Él nos trajo un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Bajo a un nuevo pacto estamos todos nosotros, que es la dispensación de la gracia, en donde tenemos libre acceso a la presencia de Dios, en donde en cualquier lugar podemos clamar a Dios y Dios nos escuchará, en donde en cualquier lugar podemos declarar el poder del nombre de Cristo y eso ocurrirá. Entonces, por lo tanto, la fuente de esta justificación únicamente es la gracia de Dios. Vamos a observar y a explorar lo que implica la regeneración. Como ya habíamos adelantado, es un acto divino que se imparte dentro del creyente que se ha convertido, ¿verdad?, a una nueva vida y a una elevada unión con Cristo. El Nuevo Testamento describe la regeneración de la siguiente forma. Uno es un nacimiento. Dios el Padre es el procreador y el creyente es el que ha sido engendrado de Dios, nacido del Espíritu, nacido de arriba, según la traducción de Juan 3:7. Entonces, cuando el hombre se acerca a Cristo a pedir perdón por sus pecados, está en una condición caída. En ese momento su espiritualidad no existe. Pero cuando se convierte a Cristo, su alma y su espíritu cobran vida espiritualmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente hablando, cobran vida y es colocado el creyente en una elevada posición en la presencia de Dios a través de un nacimiento interno, algo que Nicodemo no lo pudo entender hasta que el maestro se lo explicó. Este nuevo nacimiento literalmente es el inicio de la vida espiritual en el hombre. Sin Dios no hay vida espiritual. Lo que hay es religión, pero no hay una vida espiritual. Está espiritualmente muertos. En Cristo, gracias a la conversión a Cristo, gracias a la justificación, surge el nuevo nacimiento como un milagro del Espíritu Santo en el interior del ser humano, algo que solamente Dios lo podía hacer. Este es el punto teológico, doctrinal, que demuestra que el cristianismo es superior al judaísmo. Porque en el judaísmo no hay conversión interna, no hay nuevo nacimiento. Lo que hay es es una estricta lista de normas, reglamentos, rituales y leyes. Pero en Cristo hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Un nuevo nacimiento que surge en lo profundo del corazón y allí esa nueva criatura despierta a la vida, pero no toma semejanza terrenal,
no toma las cualidades terrenales, no toma para crecer las cosas de este mundo. No, se parece, se asemeja al que lo creó, Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. En segundo punto, estos términos se refieren al acto de gracia creativa que hace al creyente hijo de Dios a través del lavamiento por el Espíritu. Cuando una persona se convierte, nace de nuevo, comienza su vida espiritual, eso es ser un hijo de Dios. Antes es una criatura. Antes de la conversión es una criatura, es un ser humano hecho por Dios. Pero en la conversión se convierte en hijo de Dios. Para que exista la conversión, para que exista el nuevo nacimiento y para que exista un hijo de Dios, tiene que estar presente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de esa persona. También es definido como un avivamiento. Fuimos salvos no solamente por el lavamiento de la regeneración, sino también por la renovación del Espíritu Santo. La esencia de la regeneración es una vida impartida por Dios el Padre mediante por Cristo y por la operación del Espíritu. También se le denomina como un avivamiento, algo que es avivado, algo que estaba apagado, algo que estaba inactivo, vuelve a la vida, ¿verdad? Pero no por mano humana, sino por obra del Espíritu de Dios. Una creación, el que creó al hombre en el comienzo y alentó sus narices de soplo de vida, lo recrea por la operación del Espíritu Santo. El resultado práctico es un cambio radical en la naturaleza del individuo, carácter, deseos y propósito. Claro, porque quien está haciendo esa obra interna no es el hombre, no es la ciencia, no es ningún influjo humano, sino que es una obra creativa de Dios. Entonces, por lo tanto, se parecerá al que lo está creando. Y es por eso que a nosotros nos da ganas de orar, leer la Biblia, adorar, hablar con Dios, congregarnos, servir a Dios, santificarnos, rechazar el pecado, temer a Dios, etcétera, etcétera, porque esa criatura que se está creando internamente lo está haciendo bajo la dirección de Dios. También es denominada la regeneración como una resurrección. Así como Dios proporcionó vida al barro o arcilla sin vida para que tuviera conciencia del mundo físico, así también proporciona vida al alma muerta en los pecados y la hace consciente de las realidades espirituales de este mundo. Ahora, vuelvo a decir, le repito, sin Cristo el alma está muerta espiritualmente, por supuesto, y el espíritu humano. Pero cuando estos se entregan y se convierten, gloria al Señor, se convierten al autor de la vida, el alma y el espíritu resucitan, ¿verdad? Son liberados de la esclavitud del pecado, son liberados del influjo diabólico, son liberados del dominio de la mundanalidad y despiertan bajo un poder santificador y extraordinario que es el de Cristo mismo, y por lo tanto lo que estaba muerto vuelve a la vida. Vamos con el proceso de la santificación. El vocablo santo proporciona las ideas de separación. En primera instancia, para que nosotros podamos definir la santificación, definamos que santificación es separarse, ¿verdad? Su significado original es el de separarse, por lo tanto, la santidad representa aquello que en Dios, ya que en Dios que lo hace separado de todo terrenal, de todo lo terrenal y humano. Entonces, muchas personas dicen no hay santos, no existen los santos. Sí hay santos. Pablo dice a los santos en Gálatas, a los santos en Efesio, a los santos en Tesalónica, a los santos en Roma, etcétera, etcétera. Entonces,
Santificación, en primera instancia, es algo que ha sido separado, que ha sido apartado de lo común para algo santo. Entonces, el creyente convertido entra en el proceso de santificación. ¿Y qué significa eso? Apartarse de aquellas prácticas mundanas que contaminaban su alma en un pasado inmediato. Entonces, eso es separarse, continuar la vida, pero separado de la práctica del pecado. También podemos definirla como una dedicación, como cuando el templo fue dedicado, como cuando el altar del incienso fue dedicado. Eso también implica la santificación. Nosotros debemos apartarnos y consagrarnos para el Señor. Estamos dedicados para Él y nuestra vida se debe dedicar para Él. El inciso C habla de la purificación, mientras que el significado primario de santo es de separación para el servicio. La idea de purificación está implicada o encerrada también en lo mismo. El carácter de Jehová ejercía influencia en todo aquello que se le dedicaba a él. Entonces, por lo tanto, purificado, ¿verdad? Es una acción más profunda, es un acto más concreto, más esencial, la purificación. Purificar los cuerpos, purificar las vidas para Dios, para su servicio, para su ministerio, es algo más profundo. Y consagración es en el sentido de vivir una vida santa y justa. ¿Qué diferencia existe entre justicia y santidad? La justicia representa la vida regenerada. Según concuerda con la ley divina, los hijos de Dios viven plenamente según 1 de Juan 3, 6 al 10. La santidad es la vida regenerada, ¿verdad? La santidad es la vida regenerada. Entonces, ¿qué pasa cuando a un creyente le cuesta vivir la santidad? ¿Qué pasa? Quiere decir que no ha sido regenerado. No ha sido regenerado, no ha sido transformado. No ha entrado en la oferta de Cristo. Está con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Entonces, por lo tanto, no se puede consagrar. Por lo tanto, no puede alcanzar la consagración. No puede alcanzar la purificación, no puede alcanzar ese nivel de pureza que se requiere para servir a Dios, ¿verdad? Entramos al capítulo 9, la sanidad divina. Ya hablamos de la salvación, vimos los elementos de la salvación, justificación, regeneración, santificación. Ahora vamos a entrar a la sanidad divina. El reverendo Juan Wesley, al comentar las enseñanzas de Santiago 5, 14 al 15, dice en las páginas brillantes de su libro titulado Notas relativas al Nuevo Testamento, dice lo siguiente: este don único y visible que Dios confió a los apóstoles continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieran de ella. En realidad nos parece que estuviera destinado a continuar para siempre, pues Santiago instruye a los ancianos, los únicos que tenían dones o los que más tenían, para que lo administraran. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana hasta que se perdió por la incredulidad y la oración de fe. Y la oración de fe sanará al enfermo. Lo sanará de su enfermedad, y si algún pecado fuera el motivo de su enfermedad, se le perdonará. Bueno, estas son las valoraciones de uno de los grandes evangelistas del tiempo antiguo, John Wesley o Juan Wesley, británico, predicador, apasionado evangelista, que decía en sus palabras,
si no me das las almas, yo me muero. Esa era la pasión de Juan Wesley por predicar el Evangelio de Cristo en Gran Bretaña, ¿eh? Ahora, aquí hay una cuestión importante. La sanidad divina es un hecho real. Algunos dicen que ya pasó, algunos dicen que es un milagro, que es un don que ya fue retirado de la iglesia. Otros dicen que algunos dones desaparecieron. Yo me reservo mi comentario. Yo creo que todos los dones siguen plenos, que todas las manifestaciones de Dios siguen plenas. Lo que ha cambiado es la fe de las personas. Lo que ha cambiado es la búsqueda de los hombres. Vivimos en una generación diferente. Vivimos en una generación completamente absorbente. Muchas cosas nos absorben, muchas cosas nos desvían del camino correcto y por lo tanto ya algunas manifestaciones se han vuelto esporádicas. Desde la época de los apóstoles hasta nuestros días han existido personas que han confiado implícitamente en el Señor Jesús para la sanidad de sus cuerpos. Y allí donde ha habido fe, se han operado milagros en el nombre de Jesús, semejantes a los que se registran en las páginas sagradas del Nuevo Testamento. Hacia fines del siglo pasado, unos 40 creyentes, cual iluminarias en la noche, predicaron y atestiguaron con respecto a la gracia sanadora del Señor Jesucristo, pero no fue sino hasta después del derramamiento del Espíritu Santo en este siglo que el número de testigos fue lo suficientemente grande como para atraer la atención del público en general. Muchas ocasiones las personas hablan que en la calle Azusa, en los Estados Unidos, un gran derramamiento del Espíritu se manifestó cuando un predicador comenzó a predicar en su casa y muchas cosas empezaron a ocurrir de tal manera que un gran avivamiento se manifestó y dio origen al el nacimiento de iglesias como la Iglesia de Dios, como Asambleas de Dios, como el movimiento pentecostal, etcétera, etcétera. Número uno, la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado. De consiguiente vino la reconciliación por uno, tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ni la enfermedad ni la muerte son bendición sino maldiciones permitidas por Dios sobre el hombre a consecuencia del pecado y la desobediencia. Esto es muy importante entender que la enfermedad y la muerte no fueron creados por Dios, sino que son consecuencia del pecado humano y que por ende se convierten en una maldición. Y por un ser humano, por un hombre entró la desgracia y por uno entró, ¿verdad? Y esta muerte pasó a todos por uno, esto es, por Adán. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Em, no es Dios, sino el diablo el autor de la enfermedad y la muerte, mas Dios es el autor y dador de la vida y la salud. Bueno, estos argumentos generales, esto es, no es ni de interpretar esto, ¿verdad? Todos sabemos eh, literalmente que el autor de la enfermedad y de todos los males de este mundo se llama Satanás y que la intención de Dios siempre ha sido
la sanidad de los seres humanos. Ahora, Cristo fue hecho maldición por nosotros a fin de que quedáramos liberados de la maldición del pecado, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. En el antiguo pacto era fundamental cumplir la ley. Bajo el nuevo pacto, la ley ya fue cumplida en Cristo. Ahora lo que nos resta a nosotros es vivir por fe. Entonces, es por fe que el hombre alcanza la sanidad de su cuerpo. En la expiación se establece una estipulación amplia para nuestra sanidad física, como así también para nuestra liberación de la culpabilidad y penalidad del poder del pecado. Dice Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz implica dos cosas. La sanidad espiritual, que ya hablamos que es la salvación, y la sanidad física. ¿Por qué? Porque la enfermedad es resultado del pecado. La enfermedad es el resultado de la operancia activa y libre de Lucifer. Entonces, por lo tanto, el único poder, el único acto que podía derrotar a Satanás era la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, por lo tanto, estos versículos de Pedro e Isaías nos indican que hay garantía de sanidad del alma y de sanidad del cuerpo. Los beneficios de la expiación se obtienen únicamente por la fe. Así es, los beneficios de la expiación se reciben por fe. Sanidad de nuestros cuerpos enfermos, sanidad del alma, restauración, regeneración, transformación, justificación, santificación. Todo se recibe por la fe, ¿verdad? Todo se recibe por la fe. Todo se recibe por la fe. Dios quiere sanar a todos los enfermos, pues se nos dice que tanto el Señor Jesús como los apóstoles sanaron a todos aquellos que se les acercaron solicitando la salud. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. O sea, siempre ha sido el propósito de Dios sanar a los enfermos. Y Mateo 8:16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre ellos y fueran sanados. Entonces siempre ha sido el propósito del Señor sanar. El Señor Jesucristo encomendó el ministerio de la sanidad primero a los 12, luego a los 70, más tarde a toda la iglesia y finalmente a cada creyente en particular. O sea, una de las señales de que Cristo vive es la sanidad física, ¿verdad? Y estas señales han de seguir a los que creen en mi nombre.
a los que creen en mi, perdón, a los que creen, coma, en mi nombre, mire, empieza a decir Jesucristo que es en el nombre de Jesús que se producen los milagros. Terminamos las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender al cielo, de acuerdo a Marcos 16-18, constituyen una promesa permanente. Dice así: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos lo reza más claro. Según las instrucciones finales dadas a los creyentes por intermedio de Santiago, estos deben, estos deben, cuando son atacados por la enfermedad, llamar a los ancianos de la iglesia, quienes deben ungirlos y orar por ellos. Luego añade la hermosa promesa que dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, concluimos, hermanos, la sanidad física es real. La doctrina de la sanidad es real. Es una evidencia clara. Es una señal clara de la existencia de Jesucristo. La sanidad de los cuerpos, los milagros de sanidad, como usted le quiera llamar, son una evidencia clara de que Cristo vive y que Él está entre nosotros, ¿verdad? Entonces, que Dios le bendiga. Vamos a compartir un cuestionario para estos dos capítulos que hemos visto. Por favor, quiero que los trabaje en casa.